Apreciados estudiantes, muy buenos días, bienvenidos a su clase de química. El tema de hoy será velocidades en las reacciones químicas. Bienvenidos. Bien, iniciaremos recordando el tema que nosotros estábamos trabajando en la clase anterior con el objetivo de que podamos enlazarlo con lo que se refiere a la velocidad de las reacciones químicas. Y entonces recordamos la teoría de las colisiones. Debemos decir que para que una reacción ocurra, esas moléculas implicadas deben colisionar, deben chocar. Y al aumentar la concentración de los reactivos, se favorecen esas colisiones. Sin embargo, no todas dan lugar a una reacción. Existen diferentes factores para que una colisión sea efectiva. Y para que esto se pueda dar, se debe primero poseer la energía mínima necesaria para romper y para poder formar los enlaces nuevos, que finalmente es el objetivo de la reacción, y también tener la orientación adecuada en el momento de la colisión. Nosotros habíamos visto que existen dos tipos de colisiones y como su nombre lo indica, la colisión eficaz es aquella que se ha dado en la dirección correcta, que se ha dado con la energía suficiente y que se da el producto final que se buscaba con esa reacción. Pero también existe una colisión ineficaz en donde no se cumple el objetivo para poder dar lugar a la reacción. Entonces, cuando nosotros hablamos de la velocidad de una reacción química, lo definimos o podemos decir que es como la rapidez con la que los reactivos, recuerden que nosotros habíamos visto que una parte de la reacción química, la parte inicial, son los reactivos, ¿verdad? Entonces, la velocidad de reacción química es como esos reactivos pueden transformarse en diferentes productos. Y en lo que concierne a la velocidad de la reacción, podemos decir que hay una variación con el tiempo de las cantidades de reactivo a producto. Vamos a analizar esta gráfica que nosotros tenemos en donde en el eje Y tenemos la concentración y en el eje X hablamos del tiempo. Como vemos, la primera etapa o la primera parte de la gráfica, vemos que apenas se inicia el tiempo de la reacción, apenas empieza a marcarse la velocidad, los reactivos empiezan a descender. La concentración de los reactivos desciende, ¿verdad? Ah, pero ¿qué pasa en la segunda gráfica? En la segunda gráfica se ve como en ese mismo tiempo en el que los reactivos, la concentración de los reactivos baja, pues la concentración de los productos aumenta. Y recuerde que eso es lo que hemos estado viendo a través de lo que hemos estudiado de las reacciones químicas. Así que estas dos gráficas nos sirven muchísimo para poder entender cómo es la velocidad en una reacción. Bien, y en este gráfico, entonces quiero, chicos, que podamos analizar, que podamos ver cuáles son los aspectos que determinan la velocidad de la reacción, es decir, cuáles son esos aspectos que hacen que una reacción sea más lenta o que una reacción sea más rápida. Lo primero que vamos a mencionar es la naturaleza de los reactivos y nosotros sabemos que todos los reactivos no son iguales, ¿verdad? Que cada uno tiene una composición intrínseca, una naturaleza diferente, entonces eso también es muy importante. Lo segundo es la concentración de los reactivos y en esto sí que vamos a hacer también un énfasis bastante especial para poderlo comprender.
Otro aspecto es la temperatura. Recuerden que nosotros hemos estado viendo que existen reacciones químicas que absorben, ¿sí? Calor y otras que lo liberan. Entonces, en este caso es muy importante. Y el último que analizaremos también serán los catalizadores. Bien, entonces del primero que hablaremos es de la naturaleza de los reactivos. Y analizaremos en este caso las formas alotrópicas del fósforo. Cuando nosotros hacemos referencia a alotrópicas, hacemos referencia a algunas propiedades pues que tienen algunas sustancias de poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes, y eso lo estamos viendo en esta imagen. Por decir, el fósforo, el blanco, reacciona violentamente con el oxígeno del aire, es decir, cuando está expuesto directamente al aire reacciona de una forma violenta con el oxígeno. Pero el rojo es completamente inerte. ¿Sí ven? Ahora, el cobre en polvo arde espontáneamente en el aire, pero cuando se encuentra en el alambre no lo hace. ¿Sí ven? Entonces es muy importante la naturaleza de los reactivos y de eso también depende qué es lo que pasa en la reacción. Bueno, entonces ahora vamos a analizar cuál es la función o qué hace referencia, por qué interviene en una reacción un catalizador. Entonces, un catalizador, nosotros hacemos referencia a este porque es una sustancia, chicos, que en contacto físico con los reactivos, imaginémonos la reacción allí donde están los reactivos, cuando entra en contacto con esto, lo que hace es acelerar la reacción, propiciar e inducir dicha reacción. ¿Listo? Entonces, lo que hace es acelerar. Y como podemos analizar en la gráfica, no se necesita un nivel tan alto de energía, porque vemos que el nivel es muy alto sin el catalizador. En cambio, cuando hay un catalizador, no tiene que llegarse a un nivel tan alto de energía para que se pueda dar la reacción. Entonces, el catalizador en muchas reacciones es fundamental porque nos acelera este proceso, nos hace gastar menos energía. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la concentración de los reactivos. Y lo que pasa aquí, lo que interviene, lo fundamental es que cuando se aumenta la concentración de los reactivos, hay mucha más probabilidad de ese choque, de esa colisión entre esas dos moléculas de los reactivos. Con lo que, ¿qué va a aumentar? Pues la probabilidad de que estos reactivos reaccionen, ¿sí? Esa relación, esa reacción. Entonces, en el caso de las reacciones en estado gaseoso, la concentración de los reactivos se logra aumentando otros factores que ya analizaremos más adelante, que son la cinética molecular. Intervienen varios factores como la presión. Entonces, eso lo que hace es disminuir el espacio entre las moléculas, lo que hace que haya mucha más interacción. Entonces, como nosotros podemos ver en el gráfico, el recipiente, ¿sí? El aforador que tiene muchísimo más concentración de reactivos, hay mucho más choque de partículas. ¿Sí lo están viendo? Hay mucho más choque de partículas y eso hace que aumente la probabilidad de que se dé la reacción como se debe dar, que sea una reacción eficaz. Ahora, vamos a hablar de otro factor como la temperatura, y es que la temperatura definitivamente afecta la velocidad de una reacción. Cuando hay mayor temperatura implica una mayor energía cinética de las moléculas, por lo que aumenta la probabilidad de que las colisiones sean mucho más productivas, que se den con la energía suficiente, porque ya habíamos hablado que no solo se necesita que se dé en la dirección correcta, sino que se dé esa energía suficiente. Y cuando tenemos más temperatura, entonces hay más probabilidad de que haya más cinética en estas moléculas.
Muchas gracias por su atención y recuerden taller en la plataforma.